Política y economía. Seguimos en nuestro programa, le decimos, estamos grabando por primera vez el programa en las horas de la siesta, porque nuestra invitada de esta hora no queríamos perderla, queríamos tenerla en el programa, a la noche no podía. Está con nosotros quien, por lo menos a varios de los que vemos la economía de afuera, porque somos unos neófitos, nos abrió la cabeza junto con sus compañeros de militancia académica, política, en relación a las ideas de un desarrollo inclusivo en la Argentina. Fue, entre otras cosas, presidenta del Banco Central de la República Argentina. Estoy hablando de la licenciada en Economía, Mercedes Marcó del Pol. Mercedes, muchas gracias por tenerte acá. Un placer estar acá con ustedes. Una de las cuestiones que han signado la política económica de la Argentina desde hace mucho tiempo es la dependencia externa en relación a la deuda externa que supimos conseguir y que eclosionó en el 2001. Luego Kirchner logra esta quita y esta refinanciación y aparece cuando todo iba encaminándose hacia el desendeudamiento más importante, aparecieron ¿quiénes? Los buitres, Griesa, Nueva York, los tribunales norteamericanos y un fallo que nos dio de bruces en relación a obligarnos a pagar a aquellos que no habían entrado en el canje. Hubo mucho ruido sobre esa cuestión. ¿Cuál fue tu posición y la de hoy? Bueno, mi posición fue el reconocimiento a la convicción con que el Gobierno Nacional y con la coherencia ha conducido todo este proceso de desendeudamiento. Nosotros podemos decir que en más de 30 años de vigencia de la democracia, por primera vez se va un gobierno que no le deja al que viene la mochila y la bomba de tiempo de la deuda externa. Y que realmente ese gran legado que deja el Gobierno Nacional, que tiene que ver con que bajó no solamente la deuda en relación a la riqueza que genera la Argentina, sino que quizás más importante, bajó la deuda en moneda dura, en moneda que nosotros no emitimos, en dólares, bajó enormemente durante todos estos años, y que eso se hubiera puesto en jaque y se hubiera cuestionado seriamente si, como muchos decían el año pasado, cuando se cumple un año de esta no aceptación de la Corte norteamericana, de la Corte de Justicia del caso argentino para revisar la sentencia de Griesa que vos estabas planteando, quiere decir, vayan y arreglen. Tantos candidatos y otros venían y decían hay que pagar, y eso hubiera supuesto realmente poner en jaque todo este legado que deja el Gobierno Nacional, que supone haber recuperado soberanía en esta cuestión fundamental que históricamente truncó los procesos de desarrollo de los países de América Latina y de la Argentina en particular. Entonces, me parece que es importante reconocer que para poder haber enfrentado las presiones de los buitres de afuera, de los buitres de adentro, se tienen que tener espaldas. Y que en otras circunstancias, si uno se remonta a la situación de la Argentina en los 80, en los 90, apenas con una incipiente mención de estas posibilidades de que nos bajaran el pulgar, de que las calificadoras de riesgo nos dijeran que estamos en default, etcétera, nos hubiera llevado puesto. Entonces creo que tenemos los que somos parte de este proyecto y también los que no son parte de este proyecto, con mucha honestidad intelectual, preguntarnos por qué está hoy Argentina con estas espaldas para resistir esta agresión de los fondos buitres. Porque nos desendeudamos, efectivamente, porque nos desendeudamos. Esto que dices, en un último reportaje al ministro de Economía, Axel Kicillof, lo recordaba y hemos extraído 1 minuto y medio de su entrevista, lo que hubiera ocurrido si, como dice Mercedes, muchos políticos y economistas de la Argentina cuando dijeron, bueno, hay que aceptar el fallo de Griesa, vamos y paguemos. Esto decía Kicillof. Que con 1.600 se arreglaba este problema. Yo creo que una novedad importante, tal vez pasada por alto, pero que era exactamente lo que decía Argentina, lo que yo mismo dije en aquel momento y lo que negaban muchos de estos grandes opinólogos,
era el tema de los Me Too, que se está resolviendo. Es decir, que no eran 1.600 el problema era de 23.000 millones de dólares, que eran todos los demás, que si se le pagaba los 1.600 a Paul Singer, iban a venir después a reclamar esa millonada y que no se iba a poder pagar. El argumento de los 1.600 era muy fuerte porque Argentina tenía 25.000 millones de dólares de reserva y 1.600 decían es una monedita, andá y pagá, no te obstines, andá y pagá. Y eso lo que hubiera abierto el camino es para que Argentina no tuviera otra solución ahora que pagar esos 23.000. Y ahora nosotros tenemos, por suerte, de casi 34.000 millones, 33.000 millones después del pago del Club de París de reserva. Pero 21.000 millones de dólares, como estaban hablando ahora en los tribunales de allá, lo que ya hay de Me Too, es algo que ningún país del mundo puede abordar fácilmente. Yo creo que los argentinos no estamos para volver atrás. Esta idea de ir, pagarle a los buitres y endeudarse por 100.000 millones de dólares, que yo la veo y a mí me suena a estar frotando la lámpara de Aladino, ¿no? Pero es verso eso. En esta situación, con el desendeudamiento obtenido, pero necesidad de divisas, de inversión, de desarrollo, ¿es bueno volver a salir a buscar créditos? ¿Y para qué? Yo creo que el Gobierno Nacional ya del año 2011, cuando empiezan a aparecer en el escenario de los temas económicos de la Argentina, la restricción externa, la insuficiencia de los dólares que genera la Argentina para sostener un proceso ampliado de inversión, reinversión y crecimiento, el gobierno optó por plantearse, muchas cosas estratégicas. Gran parte de estos problemas del sector externo aparecían por el desequilibrio del sector energético y porque Argentina había vuelto a ser un importador neto de petróleo y de gas, y eso ampliaba el desequilibrio energético, se importaba más y era necesario encararlo, que lo hicimos y recuperamos YPF y apostamos todo en términos de inversión de mucho capital puesto para lograr el autoabastecimiento en los próximos años, en un proceso largo. Esto me parece que fue parte de una estrategia orientada a ver cómo se resolvía el problema de la deficiencia de divisas. Ahora, hay otras áreas de la economía y sobre todo el aparato productivo que siguen siendo muy deficientes en la generación de divisas, como es el sector industrial. Entonces, me parece que el gobierno lo que está planteando en todos estos años, más allá que efectivamente la sentencia de Grecia embarró muchísima la cancha de lo que habían sido los pasos que había dado la Argentina de arreglar con el CIAD, de arreglar con el Club de París, para ir normalizando esa agenda de temas pendientes.